Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirles de nueva cuenta en el quinto episodio del podcast Pláticas con Sazón. Hoy vamos a tocar un tema y pues bueno, en lo particular me gustaría invitarlos a que se queden hasta el final porque vamos a hablar hoy de la menopausia. Ustedes, pues algunas de los seguidores saben que en 2021 yo me sometí a una histerectomía. Y si pudiera resumir esta etapa de mi vida, yo diría que estos 2 años han sido como que un tráiler me pasó 5 veces encima. Así. Entonces, hoy tenemos un invitado de lujo, a un ginecólogo, al doctor Rodrigo Barrera Tenreiro, quien nos va a hablar acerca del tema y en términos culinarios yo diría, vamos a desmenuzar hoy todo lo relacionado con la menopausia y le doy la bienvenida al doctor Rodrigo. Doctor, Sí. buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tocar esos temas que a veces pues, los dejamos un poquito al lado hasta que uno no los vive, es cuando realmente no vemos el real impacto que tiene esta etapa de la vida y sobre todo entre lo emocional, lo físico, los cambios que van sucediendo. Entonces el informar acerca de esto pues le abre la puerta a muchas pacientes a decir, sabes que esto no es normal, tengo que acudir, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y no simplemente empezar por ese camino de sufrimiento, de ansiedad, de muchas cosas que pasan durante esa etapa que ahorita platicaremos y iremos tocando. Sí, bueno. Y les decía que por favor nos acompañen hasta el final porque durante mucho tiempo yo quise compartir esta información de mi persona, todo lo vivido. Hace un par de semanas ya finalmente decidí abrir un poco, pues de manera personal, este sentir en mis redes sociales, porque de verdad que hasta que no te ves inmerso en una situación complicada, no te das cuenta de la importancia de la información, de conocer para poder atenderte y para pues poder evitar, y eso es lo que pues yo quiero compartirles hoy, un poco cómo ha sido este camino de estos 2 años y medio, de la mano del doctor Rodrigo, para conocer a detalle y desmenuzar, irnos hasta el fondo y hacer un buen caldito con este tema que en lo personal pues va a haber mucha información interesante. Pues por principio de cuentas, Rodrigo, la menopausia. ¿Qué es la menopausia? De acuerdo. Mira, si en algún momento toco términos que son un poquito complejos, pues ahí tú haces de las tuyas para poder aclararlo, claro. ¿No? Miren, la menopausia específicamente va a ser una fecha, ¿de acuerdo? Okay. La menopausia es cuando pasa un año desde la última regla, ¿de acuerdo? Entonces, durante esta etapa que en promedio se presenta entre los 48 y 52 años, sí. Y este es un promedio, es el promedio en México, pero hay mujeres que pueden dejar de arreglar hasta los 58 años y hay mujeres que pueden dejar de arreglar hasta en los 42 años. ¿Qué es anormal? Anormal es que sea más de 60 años y anormal es que sea menos de los 40 años. Si una paciente a los 38, 37 años deja de arreglar, eso sí sale dentro de la curva de la normalidad. Es alerta, un foquito rojo. Foco rojo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las hormonas, como tocaremos ahorita, tienen una función muy buena en ciertas etapas de la vida y muy mala en otras etapas de la vida. ¿De acuerdo? Sí. Entonces eso es sumamente importante porque el promedio va entre 48 y 52. Obviamente si a los 40 con un día dejamos de arreglar, pues bueno, prácticamente pues también tenemos que acercarnos con un profesional pues para ver por qué se está dando esta situación. Porque esto puede estar dado por la menopausia, pero no necesariamente tiene que ser la menopausia. Entonces, durante esa transición, si pasan 6 meses y presentamos una regla, pues todavía no es la menopausia. Si pasa 8 meses y de repente hay un sangradito, todavía no hay, ¿de acuerdo? Sí. Entonces la menopausia le vamos a llamar a esa fecha cuando pasa el año desde la última regla. Ahora, el climaterio es todos esos síntomas y signos que van a acompañar este proceso. Correcto. Estos signos y síntomas se pueden presentar antes de la menopausia, durante la menopausia o en esa espera de esos 12 meses. De esos 12 meses, correcto. O después de la menopausia, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, eso es sumamente importante que quede claro porque alguien dice, no, es que yo sigo menstruando, pero ya me siento súper mal, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, no tengo la menopausia y empiezan esos problemas o esa búsqueda de una explicación, ¿no? Sí. Entonces, la principal razón de consulta es esa paciente que se me acerca y me dice, doctor, yo todos los días era regular como relojito y me acaba de atrasar.
Ok. Entonces ya le vas empezando a preguntar un poquito en relación a sus signos y síntomas. Sí. Y va relacionado a que ya estamos en esa perimenopausia. Correcto. Que esa perimenopausia va a ser esa transición a la menopausia. Son Bien. esos signos y síntomas acompañados de alteración en los ciclos menstruales Sí. que van a acompañar esa fecha específica, ¿no? Correcto. Entonces es a partir de que ya no tengo ningún sangrado, han pasado 12 meses, ya no hay más. Sin embargo, puede haber una fluctuación. Puedo tener 3 meses y de repente, hasta que no sea el ciclo completo del año, ahí no decimos, ya, empieza. Es correcto. Es la menopausia. Es correcto. De hecho, el primer síntoma que vamos a empezar a identificar es que los ciclos se van a empezar a hacer un poquito más cortitos. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Entonces, para poner un poquito en contexto, la mujer nace con un cierto número de óvulos que con Sí. el paso de los años se va acabando. ¿Sí? A diferencia del hombre, el hombre produce espermatozoides todo el tiempo. Por eso la vida reproductiva del hombre se puede extender. Tú puedes ver a un Robert De Niro. Oh, sí, ahorita a claro. los- No sé, más de 70 años, 60, 70 años, que tienen la capacidad reproductiva. Claro, entonces Perfecto. la mujer nace ya con un cierto número de óvulos que cuando empieza su vida reproductiva se van consumiendo, se van utilizando esos óvulos, Sí. ¿de acuerdo? Entonces, la menopausia no es meramente una etapa en la cual se acaban los óvulos. Cuando se acaban esos óvulos, prácticamente ya no existe la ovulación y cuando ya no existe la ovulación, ya no existe esa producción de estrógenos principalmente, que es el que nos da toda esa sintomatología cíclica de la mujer. Por eso decimos que la mujer es Sí. cíclica, tiene Ya. etapas diferentes durante la vida. Y a veces esas etapas lo vemos en nuestros periodos normales, cuando tenemos pues antes de la menopausia, este estrógeno nos permite tener cierta sintomatología, ¿no? Es decir, de repente me duele, tengo alguna molestia, dolor de cabeza o algo así. Este es el papel que juega el estrógeno en toda nuestra, estoy buscando la palabra, pero no, es como el balance o la homeostasis de nuestro cuerpo, Es para correcto. mantenernos en un control. Entonces, cuando llega la menopausia y estamos dejando de tener este periodo fértil, porque es ahí cuando va el ocaso, vamos a ponernos así un poco poéticos, el ocaso de la vida, porque ya la mujer después de esto no puede ser una persona que pueda reproducir vida, que pueda estar embarazada. Estas hormonas como el estrógeno, la progesterona, hice la tarea, leí un poquito, Sí, sí, sí. para la mujer, ¿qué tan importantes son en este balance que tiene el organismo? Y cuando esto empieza a irse a la baja, es cuando empezamos a sentir estos desajustes o síntomas, sintomatología, que pues nos puede traer Claro. arrastrando la cobija, arrastrándonos en la banqueta y muy mal. ¿Esto por qué, doctor? Esto es así como tú lo dices, ¿no? El estrógeno es por mucho la hormona más importante en la mujer, ¿de Ok, acuerdo? sí. Y tenemos que entender que las hormonas son llamados segundos mensajeros. ¿Qué quiere decir esto? Las hormonas se van a secretar por una célula específica en el cuerpo, pero van a actuar a niveles partes del cuerpo. ¿De Ok, acuerdo? sí, sí. Y eso es muy importante porque entonces esa señalización, todas las células del cuerpo tienen un receptor o tienen una antena a la cual va a venir la hormona a estimular, ¿de acuerdo? Ya. Por eso tenemos diferentes acciones en todas las partes del cuerpo. Aunque la hormona, cuando va creciendo el óvulo durante el mes, va produciendo una mayor cantidad de estrógeno, eso se va a manifestar en todo el organismo y en todas las células del cuerpo. Sí. Por eso podemos tener manifestaciones cutáneas, podemos tener cambios incluso en las uñas del piel, por eso podemos tener cambios incluso en la memoria, podemos tener cambios en la pérdida o el aumento del sueño. Por Ok. eso podemos tener cambios a todos los sistemas. Por eso, cuando nosotros iniciamos un tratamiento hormonal en una paciente, ya sea como un anticonceptivo o ya sea como una terapia de reemplazo hormonal, Sí. yo siempre le digo a mis pacientes, tenemos que tener calma y ver cómo va a reaccionar este tipo de tratamiento en tu cuerpo. Sí. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es diferente y Sí. cada célula del cuerpo es diferente. Entonces, hay pacientes que embarazadas les va súper mal, Sí. vómitos, náuseas, y hay Sí, sí. pacientes que embarazadas les va espectacular, ¿no? Sí, sí, Hay sí, pacientes sí. con el anticonceptivo les da mucha náusea, ¿no? Y yo tengo pacientes que tienen anticonceptivos que nomás no quieren dejarlos, casi les digo, Sí, vamos a
por parado un favor, ratito. sí, dice, es "No". una pausita, sí, claro, bien. Entonces, las hormonas juegan un papel en cada célula del cuerpo y el estrógeno por mucho es el más importante. El más importante. Entonces, cuando este estrógeno empieza a irse a la baja, pues empieza un desequilibrio, empieza un desajuste. Es ahí donde empezamos con esta sintomatología que en la etapa de la menopausia se puede presentar como, yo les cuento qué me pasaba, de repente sudoraciones, Sí. dolores de cabeza, insomnio, ansiedad. Creo que lo primero que empecé a notar antes incluso de la cirugía a la que fui sometida fue depresión. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Yo no suelo ser alguien que pues me esté triste o tenga esta sensación de ansiedad. Y me doy cuenta que mi cuerpo empieza a cambiar, mucho antes incluso de saber que pues estaba en el climaterio, en estos primeros síntomas. Sí. Y nadie me dijo, no fui a consulta médica. Yo dije, pues es algo normal, se me va a pasar. Y pues no me pasó. Y cada vez se fueron haciendo más fuertes estos síntomas hasta que, bueno, ya mi desenlace fue diferente porque yo fui sometida a una histerectomía, platicaremos de esto un poco más adelante, pero una mujer que empieza con estos síntomas y dices, no, pues el dolor de cabeza siempre me da dolor de cabeza, o la falta de sueño, no, es que tengo una preocupación. ¿Cuándo es momento de alerta estos focos? Claro. Ya hablamos de la edad, pero si esta sintomatología se empieza a presentar, ¿qué hay que hacer? Claro. Lo primero es, el primer síntoma que se va a manifestar, como les comenté, es que los ciclos se van a empezar a hacer más cortitos. Mis ciclos que eran de 30 días, doctor, se han bajado de 28, 27, 25 hasta 23 días. Y esto está dado porque la hormona folículo estimulante que se produce a nivel del cerebro y le dice al ovario, prodúceme el óvulo, prodúceme el folículo para que vayamos a ovular. Al ya no haber tantos óvulos, se empieza a mandar de forma aumentada. Produce un óvulo, produce un óvulo, produce un óvulo. Y eso hace que cuando produce el óvulo, es como un coche que le pones más energía, ¡Wow! va mucho más rápido y eso hace que el ciclo se vaya cortando. Entonces es muy característico que los ciclos se van haciendo cortitos. Y el segundo es que de repente podemos tener alteraciones en los ciclos, se vuelve un caos. Así como Sí. en las mujeres entre los 11 a 14 años empiezan a menstruar y dicen, doctor, mi hija está arreglando de forma muy irregular, a veces 2 veces al mes, a veces 2 meses no, a veces 3 meses no. Lo mismo pasa en esta última etapa. Correcto. De la regla. Podemos tener pacientes que arreglan 2 o 3 veces al mes, podemos tener pacientes que arreglan cada 2 meses, que vienen sangrados muy abundantes que antes no venían abundantes. Sí. Entonces, simplemente se vuelve errático esos ciclos menstruales. Correcto. ¿No? Esa es una sintomatología y hay que alertar. Alertar, ¿no? Bien. Y de ahí empiezan los otros síntomas. Por mucho los síntomas más comunes son los síntomas vasomotores. Vasomotores, correcto. Bochornos. Oh. ¿De acuerdo? Yo les platicaré. Digo, vivimos en Mérida, ¿no? Oh, sí, y mis sí, pacientes, sí, doctor, sí. yo no sé, le digo, yo no sé si tengo bochornos o no, así me comentan mis pacientes, ¿no? Porque a veces le digo, si no has tenido un bochorno, no lo has sentido. Sí, es correcto. Porque un bochorno no es estar parado en el sol y tener calor, un Sí. bochorno es estar en un ambiente como el que tenemos ahorita y no parar de sudar. Es correcto. Casi te tienes que parar de la mesa porque dices, ¿dónde me paro para que yo no? Porque le preguntas a tus amigas en el café, oigan, ¿ustedes no tienen calor? Y Sí. todas te dicen, no, y No. te están viendo con cara extraña, ¿no? Sí, los abanicos se hicieron mis mejores amigos Claro. en esta etapa. Claro. Sí, Sudoración nocturna. Sí. Te levantas en la noche y estás sudando. Y yo le digo, pues la paciente duda, no. O sea, es que te levantes en la noche y digas, ¿por qué estoy sudando si estoy en el aire? Tu almohada está empapada de sudor. Sí. O algo que a mí me sucedía con estos bochornos es que de repente sientes un calor, yo lo diría como un calor interno, que hasta las orejas de pronto sentía que estaban calientes y seguido de eso pues ya viene la sudoración. Es Entonces, correcto. ese es uno de los síntomas. Muchas veces lo reportan como cuando estás en una situación de estrés. Sí, claro. Y de repente tienes una ansiedad y de repente... El cortisol llega y ¡bum! Y aumenta y de repente tú sientes esa ansiedad y ese es el Ya. tipo de calor que se siente, Bien, ¿no? sí. Pero existen muchos otros síntomas, ¿no? Existen síntomas genitourinarios, ¿de acuerdo? Ok. Resequedad vaginal, ahorita Sí. tocaremos el por qué. Sí. Disminución de la libido, ¿de acuerdo? Sí. Mayor riesgo de infecciones vaginales, urinarias por esa ausencia o esa atrofia vaginal. Ok. Podemos tener, y luego viene todo lo psicoemocional, ¿no? Oh, sí. Que Sí, viene la ansiedad. Luego existen estos
como booms y apagones de emociones, como que de repente te sientes así como que quieres comerte el mundo, pero de repente te sientes tan apagada que no puedes ni pararte de la cama. Sí. El levantarte de la cama y sentirte como si hubieras hecho ejercicio, te sientes inflamada, que te duele como un dolor articular. Muchos pacientes llegan y dicen, doctor, es que creo que tengo artritis, tengo artrosis porque me duelen las articulaciones. Yo he empezado a sentir esto hace un par de semanas. Yo lo relaciono con que pues estoy mucho en la cocina y estoy cortando y de repente pues mis manos a lo mejor están cansadas. Pero bueno, ahora que comentas esto, puede ser parte de... Y aquí haré una pausita para decir, una vez que termina este ciclo de 12 meses y la menopausia ya se presenta, no quiere decir que ahí termine. Claro. Es decir, yo ya pasé por ese ciclo y aún así seguí teniendo sintomatología. Y bueno, eso también es importante que lo platiquemos un poco más adelante. Pero bueno, sí me pasó lo de las manos. Sumamente importante. Como comentas, normalmente la perimenopausia puede tener un promedio de 2 a 3 años, ¿de acuerdo? Y la menopausia en sí puede tener hasta un periodo de 6 años después de instaurada, ¿de acuerdo? Entonces podemos hablar globalmente de 8 años, pero esto es muy importante aclararlo. Y siempre eso se los explico a mis pacientes. Hay pacientes que llegan pateando la puerta del consultorio y me dicen, doctor, por favor, quíteme esos calores. Sí. Y tengo pacientes que yo les pregunto y me dicen, pues sí, a veces. Y no tienes sudas en la noche, pues 2 veces al mes. Entonces, la transición de este periodo de falta de hormonas o de ausencia de hormonas, hay pacientes que lo pueden ir presentando de forma paulatina. Y hay pacientes que lo pueden presentar de forma abrupta. En tu caso, que probablemente fue una histerectomía. Es correcto, fue una histerectomía. Prácticamente de un día tener hormonas, un día quitamos por completo las hormonas. Entonces eso generó que el boom hormonal fuera mucho más abrupto. Sí, y ahora que tocas este tema, Rodrigo, para mí sí es importante recalcar que la información es la clave. Y bueno, tuve una experiencia con, aparentemente iba a haber un tumor de cáncer y gracias a Dios todo estuvo bien, pero bueno, al final, yo cuando llego con la ginecóloga y después con la oncóloga que me atiende, yo había escuchado toda la vida, después de que ya tienes a tus hijos, si se queda ahí la matriz y el útero, es para que te dé cáncer. Eso es una voz populi. Te dicen, es para que te dé cáncer. Entonces, sin tener información, porque no había leído nada, que bueno, a veces estamos en nuestro derecho de no saber de todo, y sin ahora digo yo, una orientación adecuada del médico tratante, ginecólogo tratante en aquel momento, a mí se me hizo tan fácil decir, quítenme todo, porque si se va a quedar ahí para que me dé cáncer, tengo un antecedente de nódulos, unos BIRAT por allá, gracias a Dios también, todo bien. Pero dije que me lo quiten, porque yo un año antes tuve la cirugía y estaba muy ansiosa con respecto al cáncer. Qué mal estuvo haber tomado esa decisión en el sentido de que me hubieran dejado los ovarios. Y ahora tú nos vas a explicar por qué. Y bueno, sí, yo me vi en esa curva abrupta como estar en esa montaña rusa que estás acá y de repente el tráiler me pasó encima 5 veces. Es muy correcto. Esa historia parece, pero mira, muy constantemente la obtenemos, ¿no? Mira, esa frase se hizo muy popular, ¿no? Sí. Y esa frase casi era la frase de los ginecólogos, ¿no? Sí. El útero solo sirve para tener hijos y tener problemas. Justamente. ¿De acuerdo? Entonces, pero la realidad es que no es así, ¿no? Primero que nada hay que definir 2 conceptos diferentes, que una cosa es el útero, la matriz, y otra cosa son los ovarios. Sí. Hay que dejarle muy claro a tu audiencia que el útero es el encargado de presentar la regla. Sí. Y los ovarios son los encargados de producir las hormonas, ¿de acuerdo? Entonces eso es sumamente importante porque a veces cuando quitan la matriz no se explica este concepto y este concepto es sumamente importante. Las hormonas tienen una función buena en una cierta etapa de la vida. Cuando nosotros estamos jóvenes, ¿de acuerdo? Nos ayuda prácticamente pues desde una vida reproductiva, sí, pero también nos ayuda a proteger el hueso contra osteoporosis, ¿de acuerdo? Sí, sí. Nos ayuda a controlar nuestro colesterol, triglicéridos, nuestra dislipidemia, ¿de acuerdo? Sí. Nos ayuda a darle una elasticidad a nuestros vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entonces disminuimos el riesgo de infartos y tromboembolismo, sí, ¿de acuerdo? Entonces, quitar de forma nada más unilateral los ovarios no siempre es la mejor razón, hay que individualizar. Correcto. Durante muchos años se utilizaba, si la paciente tiene más de 40 años,
quítale los ovarios, ¿no? Y la explicación era que como ya entrabas a este rango de normalidad que una paciente puede tener la menopausia, decías, no le estoy generando un problema. Sí. Pero esto con el paso de los años vimos que no era así. ¿Por qué? Porque esa paciente probablemente iba a dejar de arreglar hasta los 48 años, ¿de acuerdo? Y eso quitando lo emocional. Entonces era una brecha muy larga entre tú quitarle, pues a los 40, a los 52 años que iba a tener, 12 años no iba a tener la presencia de esa hormona tan importante en nuestro cuerpo. Sí. Entonces, nosotros lo hemos llevado un poquito más, ya cerca de los 52, 53 años, en ocasiones preferimos hacerlo porque la paciente ya empezó ese proceso de transición hacia la menopausia. Pero quitarlo de forma temprana no es lo mejor, puesto que cambia la calidad de vida inicial de una paciente, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, ya vimos los primeros síntomas, hay que siempre acudir a consulta porque a veces pensamos que mi mamá me puede decir la experiencia de la tía, mi amiga me platicó, googleamos rápidamente alguna información y bien decías, Rodrigo, que pues cada persona, cada mujer es única. Lo que aplica para mí, tal vez para una de mis hermanas no, para una de mis hijas no. Entonces, información es importante tenerla, también la consulta médica y aprovecho, les vamos a dejar aquí todas las redes sociales y el contacto del doctor Rodrigo, quien también es especialista en biología de la reproducción humana, así que si ustedes tienen alguna consulta, él con mucho gusto, con toda su experiencia, pues va a poder ayudarles en esta etapa. Bien, entonces tenemos que la sintomatología, hay que acudir al médico, si hay alguna situación, como en mi caso se detecta algo y hay que tomar una decisión, también informarse y tomar en cuenta que los ovarios no siempre es lo mejor, que tengan que ser retirados. Salvo el diagnóstico del médico. Sobre todo porque muchas veces va en medicina del miedo, ¿no? Sí. Es decir, uno dice, no, si ya voy a entrar a quirófano, casi, quítame los ovarios, quítame el apéndice, Sí. quítame el vaso, quítame todo lo que puede generar un problema, porque yo no quiero estar aquí nuevamente, ¿no? Sí. Por eso la información, como bien dices, es sumamente importante y la planeación de la cirugía para que tu paciente después regrese a su misma calidad de vida después de la cirugía. Claro, ¿no? Y bueno, volviendo a mi caso, que yo les dije que ahora ya me siento con la pues suficiente fuerza tal vez y capacidad para hablarles del tema, porque de verdad que para mí esto que les digo que me pasó 5 veces un tráiler, fue algo muy difícil en todos los aspectos, desde la parte física, la parte emocional, que fue la que más resentí, y el no tener esta información, el no regresar a consulta, porque después tuve una situación ahí con el médico tratante y ya no regresé. Y pues yo por mi cuenta tratar de salir adelante, toqué fondo, y cuando toqué fondo, y pues gracias a Dios tuve muchas manos ahí que me ayudaron a salir, pues recibí la atención que necesitaba. Entonces, si una mujer ya termina este periodo de la menopausia a los 12 meses o empieza desde antes este climaterio, ¿es correcto? Sí. Estoy aprendiendo mucho. ¿Cuáles son los tratamientos que pueden ayudar para que pasemos esta etapa con mejor calidad de vida? Perfecto. Eso es muy importante. Una vez que la paciente llega por alguna de las sintomatología mencionada, entonces prácticamente tenemos que integrar el diagnóstico. Correcto. ¿De acuerdo? Es decir, saber si la paciente tiene o no menopausia, porque hay pacientes que están pasando por una etapa difícil, que tienen alteraciones en la regla, pero realmente no es una menopausia, no es un climaterio. Sí. Entonces, existen existen pruebas diagnósticas que podemos hacer, que prácticamente el perfil hormonal nos va a orientar hacia saber si esa paciente tiene o no. En muchas ocasiones viene la paciente, alteración en los ciclos menstruales, bochornos, sudoración nocturna, irritabilidad. O sea, tiene todo el cuadro y la realidad es que no necesito yo de un estudio o de un perfil hormonal para integrar ese diagnóstico. Correcto. Pero hay pacientes como que le quitaron el útero a los 30 años y le dejaron los ovarios. Entonces realmente esa paciente ya no regla. Entonces esa paciente ya no se va a dar cuenta cuando está migrando esa transición. Sí. Ahí es donde el perfil hormonal nos puede ayudar. Específicamente una hormona que se llama la hormona folículo estimulante, cuando sale muy elevada, esto quiere decir que le está diciendo, prodúceme óvulos, no hay, y al no haber, pues te da el indicio de que prácticamente estamos en esa etapa. Sí. Entonces, una vez que ya integramos el diagnóstico, esto es muy importante, nosotros tenemos que clasificar a nuestra paciente en si amerita un tratamiento hormonal
o no amerita un tratamiento hormonal. Antes de que si puede o no puede. ¿Lo amerita o no lo amerita? Porque así como hay pacientes que les fue muy mal en esta etapa, hay pacientes que realmente dicen, doctor, yo ni en cuenta en qué momento llegó y en qué momento Sí. se me fue. Sí. A mí prácticamente 1 o 2 bochornitos, pero yo Ay, qué cosa tan normal, divina. Sí. Entonces esto es de cada individuo. Sí, claro. Entonces nosotros, las escalas que utilizamos para poder definir quién, son la escala de Garrett-Weiss, en la cual podemos identificar en relación a la sintomatología qué tan molestos son para las pacientes. Sí. Entonces la terapia de reemplazo hormonal está indicado para pacientes que tienen síntomas moderados a severos. Las pacientes que tienen síntomas muy leves, podemos vigilarlo, explicarles el proceso y muchas veces con eso no amerita un tratamiento. Correcto. Pero en las pacientes que tienen sintomatología diaria o más de 3 veces por semana, se levanta por más de 3 veces a la semana porque no pueden dormir. Entonces esas pacientes son las que sí son candidatas a una terapia de reemplazo hormonal. Entonces no es para todas. Hay pacientes que probablemente con estilo de vida, alimentación, prácticamente podamos nosotros lograr ese equilibrio. Ese control. Durante esa etapa. Correcto. Pero hay pacientes que no. Entonces, si es una paciente que tiene sintomatología moderada severa, y la sintomatología me voy más hacia los vasomotores, bochorno, sudoración nocturna, resequedad vaginal. ¿Por qué? Porque las otras son muy subjetivos, ¿no? Sí. O sea, si una paciente es que me siento un poquito triste, el tú poder clasificar en qué momento esto es menopausia o no, es más complicado. Sí. Entonces, si la paciente presenta esos, no quiere decir que el tratamiento no vaya a arreglar lo otro, sí, pero es la forma de poder decir sí amerita tratamiento. Entonces, en las pacientes que ameritan tratamiento, tenemos que ver si tienen alguna contraindicación para el terapia de reemplazo hormonal. Y cuando voy a decir contraindicación, esto es muy importante porque no es lo mismo que el ginecólogo diga, no me parece el mejor tratamiento, a que realmente hay una contraindicación. Hoy por hoy está muy claro y muy estipulado en las guías internacionales cuáles son contraindicaciones absolutas. Paren oreja, por favor. Y relativas para la terapia de reemplazo hormonal. Sí. Antes de hablar de las candidatas, quiero aclarar algo. Las terapias de reemplazo hormonal no dan cáncer, ¿de acuerdo? Y eso es algo sumamente importante y dejarlo claro. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nada más que darte la dosis fisiológica que tu cuerpo debía o quería producir durante un cierto tiempo y una dosis mínima necesaria. Correcto. ¿De acuerdo? Y esto tiene su historia. Sí. Tiene su historia. Miren, en 1979 salió un libro muy famoso, el cual luego les paso el dato. Sí. Que empezaban a decir que había un medicamento nuevo que era el antienvejecimiento o era la hormona de la vida, ¿no? Entonces se empezó a utilizar estrógenos conjugados equinos, es decir, de los caballos, a dosis muy fuerte y a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, correcto, durante unos años fue una panacea, fue una maravilla, pero 10 años después, entre los 80 y los 90, empezamos a ver que pacientes decían mayor riesgo de infartos, mayor riesgo de cáncer de mama, mayor riesgo de enfermedades tromboembólicas. Entonces, se le catalogó al tratamiento, la terapia de reemplazo hormonal, sí, como un medicamento nocivo. Pero lo que se identificó es que se le daba a pacientes de 65 años, se les daba a pacientes durante 15 años el tratamiento, se le daba a pacientes de 70 años. Wow. Y esa fue la razón que se identificó el por qué. Una incidencia mayor en el riesgo posterior al tiempo. Correcto. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal se le da a pacientes de menos de 60 años o menos de 10 años de instaurada la menopausia. Correcto. Es decir, si yo tengo ya más de 12 años y empiezo a sentirme un poquito cansada o triste, no eres candidato a una terapia de reemplazo hormonal. O si tenemos más de 60 años, ¿de acuerdo? Bien. Porque ahí sí hay estudios que han demostrado que puede incrementar el riesgo de infartos, tromboembolia y en cáncer de mama, ¿de acuerdo? Correcto. Ahora, ¿por qué? Porque ya tu cuerpo fisiológicamente no está hecho para tener ese nivel de hormona a esa edad. A esa edad, Entonces, claro. cuando te vas contra lo fisiológico, es cuando empiezan a haber esos riesgos aumentados. Así es. Entonces, es sumamente claro. ¿Cuáles son las contraindicaciones? 1, cáncer de mama, ¿de acuerdo?
Las lesiones que podamos tener en la mama no se convierten en cáncer. Eso es sumamente importante porque llegan y dicen, es que yo tuve un BRAF 3 Sí. o yo tuve un BRAF 2 y tengo un quistecito ahí que he estado vigilando, doctor. No, eso no se va a convertir en malo. Eso no quiere... Ahora les platico. Eso no quiere decir que no pueda aparecer un nuevo cáncer en cualquier paciente, pero como en cualquier paciente, pero no ese se va a convertir en un cáncer. ¿Querías platicar? Sí. Lo que pasa es que es justo, yo no fui candidata a reemplazo hormonal. Esto pues lo determinó la oncóloga que me estaba atendiendo, porque precisamente a mí me operaron, me hicieron la histerectomía ahí les va el chisme completo. En 2021 pues ya me hicieron la histerectomía, producto de pues ya el diagnóstico médico. Un año antes, en 2020, tuvieron que retirarme 4 o 5, no recuerdo ahorita, nódulos que eran características no malignas, pero tampoco benignas, y pues llego con una oncóloga y me dice, ante esto, creo que era un BRAF 3 o algo así por ahí, esa es la clasificación de los tipos de cáncer, los BRAFs, y me dijeron, vamos a sacarlos, los quitamos. Se hizo la cirugía, y pues al año siguiente, cuando llega esta otra cirugía, y terminó, voy con la ginecóloga y la oncóloga me dice, no eres candidata a terapia de reemplazo hormonal. Sin información en aquel momento, y pues yo muy fiel a lo que el médico te está diciendo, y debo decir también muy abrumada por lo que estaba escuchando, porque ya tenía después de unas semanas después de la cirugía, yo empecé así con las sudoraciones, pero casi que a la semana empecé muy fuerte con todos los síntomas, pues dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo pues no tomé nada, no hice nada, más que empecé con la alimentación, eso sí, me puse a leer mucho acerca de la alimentación, pero me aventé como el borras, y ese tráiler me pasó encima. Entonces, esto de no soy candidata, no fui candidata, y lo que nos acabas de comentar, quiénes sí y quiénes no, es muy importante valorarlo por el médico. Claro, eso no quiere decir que no tengas un riesgo aumentado al poder hacer más quistecitos. ¿Por qué? Porque tú tienes receptores en la mama. Por eso cuando viene la regla quedan hipersensibles las mamas. Existen receptores y existen tipos de cáncer que se asocian a receptores de mama. Pero esto no quiere decir, o sea, sí puede haber un riesgo aumentado a que produzcas nuevos quistecitos, ¿de acuerdo? Y esa pudiera ser una indicación relativa para decir, mira, como tú vas a hacer muchos quistecitos, tienes muchos, te van a doler mucho, pudiéramos no utilizar o utilizar otras líneas de tratamiento. No quiere decir simplemente no de cajón, ¿no? Y ahorita tocaremos un poquito en relación a diferentes tipos de tratamiento. Perfecto. Pero no es que sea una contraindicación absoluta. Incluso el hecho de que es que yo tengo un familiar que le dio cáncer de mama, no, o sea, tiene que ser una línea muy directa de abuela, mamá, tías y hermana casi con cáncer, o sea, que veamos una línea directa. Entonces, y no es una contraindicación absoluta porque pero si sabemos que hay una tendencia a esa paciente a hacer cáncer, pues ¿para qué vamos a alimentar de hormonas? Que es de lo que algunos tipos de cáncer de mama se pueden alimentar. Sí. Pero no es que sea una contraindicación absoluta. Mientras tú hagas un control seriado de mastografías, tú puedes hacer una transición porque, repito, no damos más que la hormona que produce tu cuerpo a una dosis mínima y controlada durante un tiempo establecido, como si tu mismo cuerpo lo produciera. Eso está fantástico. Oye, bueno, yo quiero que cuando siempre les digo a nuestra audiencia que para mí lo importante es que cuando terminemos las pláticas, estas entrevistas, pues se vayan con 3, 4 ideas que se las lleven bien grabadas. Entonces, esta es una de ellas. Bueno, la sintomatología, y otra, si van a estar en una terapia de reemplazo hormonal, es una dosis mínima de una hormona que está disminuyendo en tu organismo para que este balance que hay normal no sufra ningún exabrupto. Entonces, así puedas vivir con una mejor calidad de vida y no pues pasártela como a muchas nos ha pasado, que ya no sabes por dónde, ya no sabes ni qué y qué es, y que estás casi que hoy ya no quiero levantarme, que veo un pájaro y lloro, no sé, bueno, me pasó en muchas ocasiones, y que esto realmente altera tu calidad de vida y altera también la vida de las personas que te rodean, totalmente, ¿no? Claro. Le voy a hacer un altar casi a mi esposo, porque si después de esto no nos separamos de esta etapa, pero bueno, hay una alteración muy fuerte también en la parte emocional, que esto colapsa y colapsa mucho. Yo creo que alguna de nuestras
seguidoras y la audiencia se identificarán tal vez con esto, porque les ha pasado, nos pasa. No. Nos pasa. Hablabas, Rodrigo, de, terapia de reemplazo hormonal. Contraindicaciones, ¿no? Entonces, ¿cáncer de mama? No. Antecedentes de tromboembolia pulmonar, infartos o eventos vasculares cerebrales, ¿de acuerdo? Sí. Pacientes que tienen alteraciones hepáticas, ¿de acuerdo? Severas, es decir, ya tengan insuficiencia hepática o alguna situación en el hígado muy fuerte. Y las dislipidemias en cierto grado lo pudieran generar, sobre todo cuando tenemos los triglicéridos por arriba de 400, es una contraindicación relativa. Dijiste, perdón, una palabra, displicemia. Dislipidemia. ¿Cómo Las dislipidemias son las alteraciones tanto del colesterol como los triglicéridos. Muy bien, ya aprendí algo hoy. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos que controlar para que nosotros no aumentemos ese riesgo tromboembólico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si yo no tengo una paciente que tiene ninguno de esas 4 contraindicaciones, entonces yo le voy a medir su riesgo cardiovascular. Entonces, el riesgo cardiovascular se saca muy fácil con una calculadora de la American Heart Association, en el cual con tu edad, tu índice de masa corporal, si fumas o no fumas, tu presión arterial y tu colesterol y triglicéridos, nos va a dar un riesgo estimado en la paciente. Bien. Si el riesgo es mayor del 10 al 15%, la paciente no es candidata a una terapia de reemplazo hormonal. Si una paciente tiene un riesgo menor del 10%, es candidata a terapia de reemplazo hormonal tópico, ¿de acuerdo? Bien. Y si la paciente tiene un riesgo del menor al 5%, es candidata a una terapia de reemplazo hormonal. Oral, o sea, tomadas. O inyectadas, perfecto. ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos decir, ¿no tiene contraindicación? Sí. ¿Tiene un riesgo bajo? Puedes tomar cualquier tratamiento. ¿Tiene un riesgo moderado? Solo el cutáneo. ¿O tiene un riesgo alto? Tú no eres candidato a una terapia de reemplazo hormonal. E insisto aquí, la importancia de acudir con un especialista. Nuevamente les recuerdo, les voy a dejar en la caja de información y también a lo largo de este podcast van a estar saliendo los contactos donde ustedes pueden realizar alguna consulta, alguna orientación con el doctor Rodrigo Barrera. Doctor, yo he escuchado por allá que otra de las terapias, porque una persona cercana, una amiga, se puso algo que se llaman pellets. Okay. Pellets. Y me dijo, oye, son buenísimos. Y porque le dije, yo no soy candidata a terapia de reemplazo hormonal, pero póntelos porque mira que es una maravilla. Y investigué muy poco al respecto porque pues no tenía yo mucha información y sabía de qué era. No me generó pues las ganas de ponerme algo, pero ¿qué es exactamente un pellets? Lo he escuchado de varias gentes de esta edad, de este rango últimamente. Sí, mire, los pellets es un dispositivo que se coloca normalmente en la región glútea, que tiene una vida media de 4 o 6 meses. Otro nombre común que le dan son las hormonas bioidénticas o pellets, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es de origen vegetal, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente lo agarran del camote, ¿de acuerdo? O algunas veces de la soya. Y lo que hacen es hacer similar o casi idéntica a las hormonas que produce el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, esto está mucho de moda, ¿de acuerdo? Sí, eso yo más bien lo sentí como una moda. Es como correcto. Una moda. Entonces, el problema que tenemos en el área de ginecología específicamente con los pellets es que hasta el día de hoy, la Food and Drug Administration y la COFEPRIS, que es la que nos rige aquí, como tal, no le han dado una autorización universal para utilizarlo. Ok. Es decir, que es un medicamento que se vende como un medicamento natural, porque viene pues prácticamente vegetales, Sí. y que se cree o se quiere que no tiene una injerencia a nivel del cuerpo, que no aumenta el riesgo cardiovascular, que no aumenta el riesgo de cáncer de mama, que no aumenta el riesgo de infarto cerebral. Pero la realidad es que, así como yo te estoy hablando de lo anterior con evidencia, no lo que yo creo, sino lo que está demostrado y estudiado, tristemente esos estudios no tienen todavía el aval para poder hacerlo. No quiere decir que no funcionen, y eso es muy importante, porque a la persona que está pasando por un estado de depresión, de ansiedad, de insomnios, de falta de sueño, de todos los dolores de cabeza, inflamación, disminución de la libido, sí. Obviamente este tratamiento va a ser un tratamiento exitoso y va a tener un tratamiento muy bueno. Claro.
pero yo como doctor, ¿con qué herramientas le puedo decir cuánto tiempo, qué dosis durante? Entonces, si hay cada vez estudios que más lo aprueban y la medicina es una medicina que va cambiando Sí. y no quiero creer, ojalá y sea el medicamento que venga a poder resolver mucho de esto, pero si yo hago un comparativo con la terapia de reemplazo hormonal ya institucionalizada contra los pellets, pues sí puedo tener argumentos para yo decir menos de 60 años, no más de 10 años, a cierta Exacto. dosis, cuáles son los riesgos cardiovasculares y tristemente del otro lado no tengo una información tan sustancial para poder recomendarlo Claro. al 100%, ¿no? Y algo que llamó mi atención con este tipo de tratamientos es que a la persona que yo sé que los utiliza no la atiende o no le receta este medicamento un médico ginecólogo, sino es otra persona. Y no recuerdo ahorita qué rama, si es de la medicina o algo así, pero como bien dices, no es que sea malo, sin embargo, alerta en el sentido de que no hay suficiente investigación y soporte al tiempo que nos diga esto en unos años se ha demostrado que sí, que bueno, o esto en unos años vamos a ver personas que van a presentar ciertos padecimientos, tal vez producto de esto. 100%. Y no es que sea malo, pero bueno, ahí, Claro, ahí sí la persona. y no entrar en debate, ¿no? Porque la Sí, gente que se dedica a esto, obviamente va a poder defender o va a defender este tipo de tratamientos y es muy, muy honorable, es muy válido. Pero prácticamente si yo quiero buscar un estudio que sea bueno para un medicamento, yo lo voy a encontrar. Y si quiero encontrar que este mismo medicamento tiene un efecto adverso, lo voy a encontrar. Entonces, en la medicina se necesita de mucho tiempo y muchos estudios para que las organizaciones internacionales puedan decir, perfecto, va, ¿no? correcto. Entonces, hasta no llegar a ese punto, pues yo no puedo hacer esa recomendación universal para todas las pacientes. Sí puede haber pacientes muy específicas que se vean beneficiados con esto, pero también esto va de la mano de esa mala fama que ya tiene esa terapia de reemplazo hormonal y que casi es hormonas es igual a cáncer, Sí, igual y no. sí. Entonces se van a buscar otras líneas de tratamiento que esto lleve. Y yo creo que hay mucho por hacer antes de estar llegando a esas recomendaciones, ¿no? Perfecto. Y ahora, voy a retomar mi caso. No fui candidata a terapia de reemplazo hormonal, mucho menos utilicé los pellets y pues sigo en esta etapa todavía. Entonces, ¿qué recomienda, doctor, para alguien que no es candidata de nada? Para mí eran una vía, ¿no? Pues aventarme y sufrir todo esto y pasar todo este periodo, que ahora veo que pueden ser muchos años más, pero bueno, sin ningún tratamiento, sin nada y llevándomelas como puedo. Y porque también debo decir, yo no acudí después porque no quise y no lo creí necesario. Yo decía, no, yo puedo sola con esto, yo lo voy a controlar, todo está en la mente, pues no está en la mente, aunque uno tenga ganas, toda esta balance hormonal y cada una de las cosas que tiene nuestro organismo están ahí por algo y al no tener los estrógenos, al no estar generando las cantidades, pues hay un desbalance. Entonces, personas que no podemos tener estos tratamientos alternos, ¿cómo podemos llevar esta etapa de manera natural, controles, alimentación? ¿Qué es lo que podemos hacer, doctor? Correcto. Ya que definimos esa paciente que no es candidata a terapia de reemplazo hormonal o que tal vez no quiere tomar hormonas. Porque también hay eso que, exacto, no quiero. No es candidata, ¿verdad? pero Sí, simplemente no quiero. Desde luego, sí. Entonces, en esas pacientes podemos, uno, estilo de vida, empezamos por ahí, ¿no? Entonces, es muy importante la práctica de hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Los estrógenos también tienen una injerencia en el metabolismo, ¿de acuerdo? Y esto genera que el metabolismo se haga más lento. Sí. Por eso puede haber mayor dificultad para lograr mantener tu peso. Sí, ¿sabes? sí. Y entonces es más importante todavía ser más, pues con mayor injerencia, realizar ejercicio de forma rutinaria. Sí. Natación, caminar, bicicleta, ¿de acuerdo? Son ejercicios que pudieran ayudar en esto, ¿de acuerdo? No meterse a un gimnasio, simplemente en tu casa, salir al parque, Es correcto. hacer algo, pero moverte, actividad física. Y yoga, muy bueno igual. Entonces, Sí. vamos a llegar a una etapa, una transición, y ya tocando un poquito la menopausia, pero en etapas más tardías, Sí. en las cuales, al no tener el efecto estrogénico, empecemos a perder un poquito de hueso, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, nos acercamos un poquito a ese camino de osteopenia, osteoporosis.
¿Cómo funciona esto? Durante el estímulo hormonal existen dos células, una que se llama osteoblasto, que produce hueso, y una que se llama osteoclasto, que come el hueso, como el Pac-Man. ¿De acuerdo? Sí, claro, es de mi época, toc, 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 así es. Entonces, cuando nosotros ya no tenemos la producción estrogénica, el osteoclasto trabaja más rápida que el osteoblasto, entonces por eso se va consumiendo el hueso. Sí. Por eso cuando estamos jóvenes nos fracturamos, fija el hueso e incluso queda más fuerte que antes. Sí. Entonces, nosotros necesitamos, uno, podemos administrar, tomar vitamina D que ayuda a fijar el hueso. Podemos agregar calcio en nuestra vida rutinario con lácteos, ¿de acuerdo? O otro tipo de alimentación, ¿de acuerdo? O incluso podemos ingerir de 1000 a 1200 miligramos de calcio todos los días, ¿de acuerdo? Sí, sí. Con el objetivo de disminuir esto, pero al mismo ejercicio nos va a ayudar que ese músculo que rodea el hueso sea un músculo más fuerte. Entonces, nadie previene caídas, pero si en algún momento nos caemos, un hueso, un músculo firme puede disminuir el riesgo de fracturas, que es la principal complicación con la osteoporosis, ¿de acuerdo? Correcto, doctor. Entonces, prácticamente, en parte eso. En relación a la dieta, digo, ahí ustedes son más especialistas que yo, al igual que los nutriólogos, pero está demostrado que la dieta mediterránea por mucho es la dieta que nos puede ayudar en relación a esto. Tomar ciertas cantidades de grasas saludables, aceite de oliva, ¿de acuerdo? Podemos ingerir en relación a granos enteros, podemos administrar igual, fibra, selenio, magnesio, ¿de acuerdo? Son instrumentos que podemos tomar de vía como multivitamínicos, pero también podemos buscar alimentos que puedan, tengan, el brócoli, la zanahoria, ¿de acuerdo? Que puedan ayudar a mantener pues este estado de hipernutrición que tenemos que tener, porque empieza una decaída de la masa muscular, empieza el metabolismo, se vuelve más lento, entonces necesitamos más nutrientes con el objetivo de poder sobrellevar esta nueva etapa. Claro, ¿no? y esto es muy importante, digo, para todos comer sano, yo siempre digo, es una manera también de prevenir, pero en esta etapa donde los huesos se vuelven más vulnerables y empieza también a subir, porque nuestro metabolismo se hace lento, empezamos a ver que a veces decimos, hasta el agua que estoy tomando me está haciendo más gordita. Sí. Pues no, porque lo que está pasando es que el metabolismo se hace más lento. Entonces, yo algo de lo que estuve haciendo es consumir fitoestrógenos y isoflavonas a través de los alimentos. Aquí en el canal tenemos una lista de reproducción específica con recetas aptas para personas en etapa de menopausia, ya que de ahí encontramos pues un poco de estos estrógenos que van a la baja. Todas las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, derivados de la soya también son buenos, y esto pues de manera natural es lo que yo hice. Es muy correcto el comentario, ¿no? Como decíamos, actúa como receptores, ¿no? Sí. Entonces la soya tiene precursores estrogénicos que estimulan a los receptores en distintas partes del cuerpo. Entonces es la forma natural de poder estimular al cuerpo que sigue habiendo esa presencia estrogénica. Entonces hay pacientes que les funciona muy muy bien, ¿de acuerdo? Hay pacientes que simplemente con agregarles una tabletita de isoflavonas todos los días más su dieta, realmente responden. Tristemente hay pacientes que tienen síntomas severos a moderados que necesitan de otro tipo de medicamentos que pudieran ayudar en esto, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a ir ya cerrando, ya desmenuzamos mucho todo lo de la menopausia, ya hablamos de los síntomas, de que esto, una vez que se presenta, no termina ahí con el último periodo, después de un año, sino que hay años posteriores en los cuales sigue. También hay terapias a las que podemos recurrir para pasar esta etapa de la mejor manera. Y para mí algo que es fundamental, ya lo he mencionado, información, acudir con médicos especialistas en el tema y no pensar como yo en su momento lo hice, y por eso les decía que ahora ya me siento con la capacidad de decir que no hice lo que debí de hacer en su momento, y pensé que podía sola pasar esta etapa, porque yo soy fuerte, porque soy mujer, porque estoy empoderada, por todo lo que pase por nuestra cabeza, y decir, no, yo voy a pasarlo, y no es así. Esta es una etapa, pues, complicada, natural, normal, que yo no sé cómo nuestras abuelitas y nuestras mamás
Sí, 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 eso es sumamente, yo digo, estamos viviendo otra etapa de la vida, ¿no? Tanto reproductiva, la gente se casa, se embaraza más tarde, al Sí, mismo tiempo que las mujeres actualmente son profesionales, trabajan, ¿no? Entonces, no, mi consejo sería no aguantarse, no están solas, existen tratamientos, busquen un ginecólogo de confianza que les explique y que les detalle que sí, que no aumenta el riesgo, porque a veces pues nos quedamos con el comentario que le hicieron a otra paciente en relación a eso. claro. Y no, es una etapa que puede ser muy difícil, pero acompañada también puede ser una etapa muy bonita, Sí, porque el mismo cuerpo, yo lo veo de la forma que el mismo cuerpo está cambiando, ese cuerpo está diciendo, yo ya no voy a cuidar a los demás, me voy a cuidar a mí mismo, ¿de sí, sí, acuerdo? sí, Entonces, pues tenemos que en cierta forma hacer esa migración de decir, bueno, yo ya no voy a cuidar tanto a mis hijos, ahora me voy a empezar a cuidar a mí. a mí misma. Entonces es bonito esa etapa en el decir, voy a comer más sano, voy a hacer ejercicio, voy a ver qué le doy a mi cuerpo y qué no, voy a ver qué me busca la felicidad, qué me da paz, qué me da Exacto. tranquilidad. Y esa parte pues la podemos llevar en relación a acercarnos a un Claro, profesional, con ¿no? un profesional que nos acompañe en este proceso, porque, pues, qué necesidad, ¿verdad?, de estar solas. Yo ahora no hay segundas oportunidades, pero por eso, digo, no puedo retroceder el tiempo y hacer lo que no hice. Ya estoy haciendo la parte que me toca, pero pues sí, que el mensaje hoy en esta entrevista sea la información, acudir al médico. Esta es una etapa por la que todas las mujeres pasamos diferentes momentos de vida, pero que podemos vivirla con una mejor calidad de vida, y al final se trata de que nuestro cuerpo pues está, como bien dice el doctor Rodrigo, entrando a una etapa diferente, perfilándose hacia el envejecimiento, porque también es cierto, y podemos hacerlo de una manera más sana y cambiar incluso algunos patrones. Yo lo diría como esta es una oportunidad para darle a tu cuerpo más salud a través de la alimentación, el ejercicio y también el bienestar emocional. Así es. Doctor Rodrigo, pues no sabe, yo después de aquí me voy a sacar mi cita para ir a verle y para ir a verte, perdón, y pues sí, consultar algunas pequeñas dudas que todavía me quedan por allá en lo personal. Pero muchísimas No, gracias, un gusto, muchísimas un gusto. gracias. Nuevamente les recuerdo que aquí tenemos todos los enlaces y las redes sociales donde ustedes pueden seguir al doctor Rodrigo. ¿Dónde te seguimos, doctor? Yo estoy bueno, tengo mis redes sociales en Instagram como Doctor Rodrigo Barrera, creo que es el mismo nombre para las otras plataformas. ¿Correcto? Estamos en el Centro Médico de las Américas en las mañanas, en el Star Médica en las tardes, con mucho Perfecto. gusto en lo que podamos apoyar. Somos muy respondones en las redes sociales, entonces cualquier duda que Ay, tengan, con mucho gusto qué ahí las bueno, podemos porque resolver, ¿no? habemos personas muy preguntonas de pronto. No, con Y gusto. si, en el caso de personas que nuestra audiencia que no estén en México o estén en la ciudad de Mérida, ¿puede haber alguna cita o consulta vía Zoom, doctor? Sí, claro, claro que sí. De hecho, ahorita Perfecto. con la pandemia, pues eso se puso muy de moda. Y sobre todo estas son de las cosas que prácticamente no se pueden tratar a distancia. Habrá ciertas patologías que necesiten ir al Claro, consultorio, pero hay ciertas cosas que a distancia sí se pueden tratar. Y lo que podamos ayudar, ¿no? Porque a veces el chiste es que no se sientan solos, se sientan escuchados, comprendidos. Entonces, pues hacemos todo lo posible por entender pues que esta etapa viene y es más común. Cada vez la población está creciendo, entonces esto va a ser más común y el hecho que se hable, pues eso va a dar oportunidad claro. muchas La, veces la para que... información es la clave para tomar acción. Ay, me salió bonita la frase. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de Pláticas con Sazón, el podcast. Muchísimas No, muchas gracias, gracias por la doctor invitación. Rodrigo Barrera, y nos vemos en un mes por acá.